Andrés Goldstein, yo hoy les voy a presentar lo que es el método cartesiano. Para ello vamos a estudiar tres elementos. Primero, la parte contextual, histórica sobre la vida de René Descartes, la cual vamos a hacer un pequeño paseo. Luego vamos a detenernos con mayor detenimiento en algunos conceptos que son importantes para comprender la filosofía cartesiana. Y luego, ahora sí propiamente dicho, estudiar el sistema cartesiano para ver sus principios, cómo es la relación matemática y geometría, y la física de Descartes, la cual es un sistema muy complicado que nos va a llevar a pensar cómo son los elementos filosóficos de Descartes. Bien, René Descartes nació en 1596 en La Haya, dentro de una familia católica de origen noble. Su origen burgués le permitió tener acceso a los libros que más adelante, cuando esté estudiando, va a marcar su interés por comprender cómo llegar a la verdad. La mayor parte de su vida la va a pasar en París. Es por ello que se considera que la filosofía de él es una filosofía francesa, ya que estuvo muy conectado con físicos y filósofos de este territorio, el cual le van a influir muchísimo en su primera época intelectual. También es importante comprender que Descartes es hijo de una época muy importante, que es el Renacimiento, donde por lo menos hay tres procesos que marcan su filosofía, es decir, su pensamiento. El primero es la reforma y la contrarreforma, dos distintos movimientos teológicos que tuvieron impacto político muy importante, especialmente en Holanda, Francia, Alemania y Austria, en el cual las tesis de Lutero y luego las tesis de la Iglesia Católica van a poner en juego el sentido del hombre, que estaba cada vez teniendo mayor relevancia sobre la naturaleza. El segundo proceso son las guerras de religión, en el cual vamos a ver que Descartes tuvo un pequeño papel enrolándose en el ejército holandés para ayudarlos en la parte estratégica. El tercer proceso, ya que está más inmerso en la política, forma parte de los otros dos anteriores y son los cambios políticos que se estaban dando dentro de lo que es el contexto de las guerras de religión y la contrarreforma en particular, ya que gracias a esto empieza a haber con mayor fuerza nuevas formas de Estado que se acercan más a las formas contemporáneas, es decir, va a ir aumentando el absolutismo y definiendo mejor lo que es el Estado nacional. Con respecto a la actividad académica de Descartes, estudió desde temprana edad en el Colegio Jesuita de la Fecha, donde va a recibir su primera educación y va a tener sus primeras dudas, en el cual ya después de haber estudiado los clásicos, especialmente a Aristóteles, a haber revisado a Occam, a Descoto y a Robert Bacon, Descartes va a encontrar que dentro del pensamiento escolástico se descubre una verdad, pero se va a preguntar si esa es la manera adecuada de conseguir esta verdad. Luego se va a ir a estudiar filosofía en la Universidad de Poitiers, donde va a tener contacto con los físicos que lo van a llevar a pensar más claramente sobre el problema del método. Ya después de las guerras de religión, pero antes de mudarse a Estocolmo, donde va a morir en 1650, va a dar clases en la Universidad de Utrecht, ciudad holandesa muy importante, y en donde va a tener la oportunidad de pronunciar su famoso discurso del método. Partemos ahora a las definiciones, las cuales hemos considerado las tres que son más sistemáticas dentro de su esquema filosófico. El primero de todos ellos, capaz es el elemento rector de toda la cuestión cartesiana, y es la razón, la cual se puede definir como la luz como un método que permite descomponer las partes de un objeto de estudio para su comprensión. Esto se sintetiza en la frase cartesiana, cogito ergo sum, es decir, ten confianza, ten seguridad en que vas a conseguir dentro del problema del sujeto la respuesta. Es decir, la verdad está en ti mismo. Luego el problema de la verdad.
es el objeto que busca a través del estudio y solo se puede describir con las matemáticas. A Descartes le importaban muchísimo el estudio de las matemáticas, ya que consideraban esta era la revelación más perfecta de Dios. Por lo tanto, la única manera de llegar a aproximarse a comprender la naturaleza plena, es decir, el completo sentido natural, no solamente del hombre, sino de lo divino, es decir, del mundo, del universo. Y por último, la duda. La duda es una capacidad mecánica del hombre para usar la intuición y los sentidos a abocarse al estudio. Vemos aquí ya uno de los problemas que incluso la filosofía y los historiadores se mantienen debatiendo con mayor constancia hoy en día, y es el problema de categorizar a Descartes en base a un concepto. Es decir, la filosofía cartesiana es sensualista, es idealista o es mecanicista. Abagnano nos va a decir que el sensualismo es la actitud que consiste en atribuir importancia excesiva a los placeres de los sentidos. En tal significado, adopta la palabra de Berkeley, lo mismo que sensorialismo. Este uso que se representa alguna vez en algunos escritos franceses e italianos del siglo pasado, que debe a la sucesión del término alemán correspondiente a sensorialismo, sensualismos. Mientras que idealismo lo define como uno de los tres tipos fundamentales de filosofía, esto es de concepción del mundo, según Dilthey, y precisamente el representado por Platón por la filosofía helenística romana, por Cicerón por la especulación cristiana, por Kant, Fichte, Maine-de-Brun y pensadores franceses afines a este último, por Carlyle en la ciencia de la filosofía. Mientras que el mecanicismo la define como la doctrina que recurre a la explicación mecanicista. Por explicación mecanicista se entiende la que se sirve exclusivamente del movimiento de los cuerpos, entendido en el sentido restringido del movimiento espacial. Como vamos a poder ver, este problema se encuentra muy plasmado en la filosofía de Descartes, ya que van a haber momentos en que parece ser más llegado al problema del sensualismo, como es cuando trabaja la razón, otros como es más el problema de los idealistas, cuando trabaja la verdad, y con la duda al mecanicismo. En este sentido, veremos particularmente a través de la física este problema que se trabaja hoy en día. Ahora sí entremos propiamente dicha en lo que son los elementos de la filosofía cartesiana. El método cartesiano lo podemos definir como un sistema lineal que va a descubrir lo que son las relaciones causa-efecto. Para poder hacer eso se depende, como dije, de los sentidos. El primero de ellos, sobre todo, es la observación. El método de la observación implica la descripción de los elementos que caracterizan al objeto, a la sustancia, dividiéndolas para conocer desde lo más fácil hasta lo más difícil su contenido. En esta división de los objetos en sus partes, vamos a empezar a establecer un orden lineal de los objetos en el cual esta aproximación me va a permitir organizarlos de manera cualitativa, ya que la forma esencial de este sistema lo que implica es más que la descomposición en sus elementos sustanciales más fáciles de reconocer hasta los más difíciles, sino que también voy a poder entrar de ellos a las características de sus sustancias, las cuales van a ser divididas en dos: las sustancias espirituales, que son aquellas que me pueden conducir a la libertad, que vamos a definir más adelante, y las sustancias externas, aquellas que corresponden con la relación del universo. Una vez empezando a conocer las sustancias, empiezo a conducir este pensamiento durante esta trayectoria para adentrarme en los elementos que me permiten ver estos elementos sustanciales. Para así va a ser un recuento y la revisión general de los postulados.
¿Qué es lo que está estableciendo Descartes dentro de su sistema lógico? Está estableciendo una organización para poder identificar las causas y los efectos de los fenómenos y de los objetos de estudio. El primer paso, como establecí con la establección de la observación, no es solamente una forma en la cual estamos conociendo el objeto, sino que estamos por primera vez aproximándonos a ellos, una forma de maravillarse ante la realidad propia misma de los individuos. Implica adentrarse verdaderamente en ellos y no establecer ni requerir de unas verdades externas, esas verdades aristotélicas externas a ella para conocerlas, sino reconocer solamente sus características. Este elemento implica dos cosas. Primero, la negación de las verdades. Lo que niega Descartes son las verdades primigenias, es decir, que para él no existe una verdad fuera de la que es del individuo, sino solamente se puede descubrir a través de la razón, del cogito. Si esto es verdad, podemos inferir que, al no existir una verdad primigenias, el método de los silogismos no es el adecuado para comprender la realidad de nuestro mundo, sino solamente lo puedo comprender a través de primero, la observación, de un método que me permita a mí concentrarme en el objeto de estudio. Una vez parte de la observación, debo descomponer las partes que lo componen y debo establecer un método lineal para comprender eso. Se establece que es un método lineal porque no solamente me permite hacer comparaciones y relaciones, que es la base del método de Occam y de Descoto, sino también que es lo que me va a permitir comprender las relaciones causa-efecto que pueden haber dentro de las sustancias que componen el objeto. Al comprender las sustancias, tengo que entender que existen dos. Las sustancias las sustancias espirituales y las sustancias externas. Descartes definió las sustancias espirituales como aquellas que son propias de la libertad, es decir, aquellas que son brindadas por Dios para que el hombre pueda devenir en su propio desarrollo. Es decir, el objeto está relacionado consigo mismo, tiene su propio ser, su propia arete. Mientras que en las esencias externas corresponden a sus relaciones por fuera de su realidad, por fuera de su individualidad, consisten en un sistema mecánico con el cual se deviene en una forma organizativa distinta, en la que está inmersa dentro de un sistema geométrico que puede ser el reflejo de esa perfectibilidad de Dios. Una vez descubierto esto, Descartes propone sus famosas normas para el estudio, las cuales se encuentran en el discurso del método. La parte de relación matemática permite no solamente ver los elementos idealistas del sistema cartesiano, sino que también empieza a dar pistas hacia esas fórmulas mecánicas que están dentro. Ellas se pueden ver de la siguiente manera. Descartes reconoce a través del estudio de la fragmentación de la luz cómo comprender las relaciones matemáticas existentes en la geometría. A través de la diagramación en un plano que llamamos hoy en día plano cartesiano, gracias al desarrollo de este filósofo para la explicación matemática de la geometría, entendemos que existen una serie de ángulos que son el reflejo de las relaciones entre la naturaleza y los sujetos. Es decir, que las esencias actúan dentro de la formación del objeto a través de una serie de ángulos que permiten a las sustancias interactuar entre sí.
Estas pueden ser solamente descritas a través de la matemática, ya que ellas ocultan el lenguaje más perfecto que es brindado por Dios. Esta relación muestra también no solamente sus elementos para metafísica, sino que también la separan, porque comprenden muy bien que solo puede existir que solo puede comprender el mundo a través de la realidad. Pero la matemática me permite una descripción mucho más exacta en el cual no solamente puedo entender esa realidad, sino su relación con el mundo espiritual. Lo cual nos lleva a los orígenes del problema físico de Descartes. Descartes, de nuevo, en parte del mundo donde del Renacimiento, va a tener que estar muy influenciado por el físico holandés Isaac Peckman, quien comprendía y hacía observaciones en base a las teorías de Kepler. Su comprensión de esta geometría lo hace repensar en las relaciones del mundo con respecto al universo, saliéndose de la teoría de Kepler, pero sin abandonar el problema geométrico. Es decir, Descartes se da cuenta que no es posible explicar el mundo a través de la geometría kepleriana, que retoma muchísimos de los elementos pitagóricos sobre las esencias del universo. Son las formas en las cuales el mundo se encuentra constituido. Pero si buscas las explicaciones geométricas para comprender esos elementos perfectos que responden al mundo, de esta manera, las teorías de Descartes sobre los elementos físicos muestran una mecánica en la cual los mundos se describen de manera cíclica y se encuentran todos conectados entre ellos por una fuerza universal. Este elemento corresponde a una explicación matemática de esta explicación. Por lo tanto, se puede entender la relación mecánica de este mundo. A partir de este entonces, como una consecuencia, es que podemos ver que existe una explicación matemática dentro de la física que ayuda con su comprensión como una descripción universal. Por último, les comparto la bibliografía que pueden consultar en caso de tener dudas. Muchísimas gracias.